Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva emisión de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para el análisis, para la reflexión, para la difusión del pensamiento nacional, tratar temas específicos, temas de interés estratégico para el campo nacional y popular. Y en el día de hoy vamos a tener una visión de las cosas económicamente hablando. Lo hemos titulado Responsables y Beneficiarios del 55 y 76. Un poco vamos a analizar las cuestiones económicas desde el presente hacia el pasado. ¿Por qué estamos como estamos y cuáles son las razones por las que estamos? Para eso hemos invitado al señor Leopoldo Marcus. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bien, agradezco la visita y a la audiencia que espero pueda soportarnos. Así será, siempre tanto. La gente nos tiene bastante gentileza de soportarnos más de 40 emisiones. Así que cortito y al pie, como siempre hacemos en este programa. Leopoldo, ¿quién sos y a qué te dedicas? Bueno, yo soy secretario de Prensa y Propaganda del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, sin segunda época, que tiene una larga trayectoria desde el año 62, que fuera la primera época. Soy licenciado en Economía, fui docente universitario y terciario, fui candidato a diputado nacional en marzo del 73, y miembro de la dirección del Frente de Izquierda Popular y del Partido Socialista de Izquierda Nacional en varios periodos. Leopoldo, ¿se puede ser economista y de izquierda? ¿Se puede ser de izquierda y nacional? Bueno, yo diría que hay dos izquierdas, la izquierda cipaya y la izquierda nacional. Ajá. Empecemos por ahí. Muy bien. La izquierda nacional, no con ese nombre, porque se le puso después, nació a fines de la década del 30 como consecuencia de los juicios y procesos que hizo el estalinismo en Rusia, donde fueron asesinados los que habían hecho la Revolución de Octubre en 1917, hasta culminar con el asesinato de León Trotsky en Coyoacán, México. Esa generación, cuyos principales expositores fueron Jorge Abelardo Ramos, Jorge Nea Spilimbergo y otros, vio la traición de los partidos de la izquierda cipaya, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, que querían apoyar la guerra imperialista y la entrada de la Argentina, lo mismo que los radicales, mientras se olvidaban de los problemas de los trabajadores argentinos. Uh-huh. En esa época hay todo un cambio económico que comienza en la segunda mitad de la década del 30, que básicamente es un proceso de sustitución de importaciones, y el trabajo argentino sustituirá en la producción de bienes de capital y en la producción de bienes de consumo a la industria extranjera, preferentemente inglesa, norteamericana, alemana y francesa. Sí. Eso dio la base de un gigantesco mercado interno que la burguesía nacional aprovechaba para hacer pingües y rápidas ganancias, y la clase trabajadora, que era la que producía el valor y la riqueza del país, quedaba al margen de eso. Sí. Y no había una expresión política que reflejara esa cuestión. ¿Por qué? Porque los partidos políticos del anciano régimen, de la década infame, participaban del orden británico que estaba en la Argentina. El 4 de junio de 1943 se corta ese proceso con un movimiento militar que nacionaliza por primera vez los servicios públicos y da origen, digamos, a lo que después fue el peronismo. Uh-huh. El general Perón fue la expresión de una resistencia nacional expresada por la unidad de la clase obrera y del ejército argentino, este último representando a la burguesía nacional.
industrialista, neutralista, y bueno, rápidamente la oligarquía dueña de las grandes estancias de la Pampa Húmeda comprendió que el entonces coronel Perón en 1944 constituía un gran peligro porque tendía a romper la alianza entre la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires y el imperialismo británico. Sí. Eso se materializará cuando encarcelan algunos sectores liberales de las Fuerzas Armadas al coronel Perón, y la clase trabajadora y los sectores más decididos del nacionalismo militar lo ponen en libertad, y entonces el general Perón, en una noche que ha pasado en la historia, que es la del 17 de octubre de 1945, inició una época que siguió hasta 1976. Esa época caracterizada por la semiautarquía del respecto del mercado mundial, la industrialización, la intervención decidida del Estado en las cuestiones entre el capital y el trabajo, y como agente económico a través de sus industrias militares. Sí. Este movimiento avanzó mucho sin tocar la propiedad privada, pero expropió parte de la renta oligárquica al establecer un sistema de precios máximos, al establecer el congelamiento de los alquileres. Hoy podemos hablar, por ejemplo, de lo que son los alquileres en la Argentina. Son una forma de usura. Exactamente. Entonces la izquierda nacional interpretó todas estas cuestiones que estás mencionando de la revolución del 43, del peronismo, las hace propias, y de ese modo nace la izquierda nacional y su visión. Hay un trabajo que aparece en una publicación del 19 de octubre de 1945, donde es un trabajo primigenio que sienta toda una pica en Flandes de todo esto. Mientras el Partido Comunista, dirigido por Vittorio Codovilla, el Partido Socialista, Norteamérico Ghioldi, apoyando a la Unión Democrática, la Unión Cívica Radical, que traicionando a su líder, Hipólito Yrigoyen, participará de esa farsa y dará el candidato, digamos, de la Unión Democrática. En una elección muy reñida, el Frente Nacional, expresado por el peronismo, ganó las elecciones de febrero de 1946, y ahí se inició una nueva etapa de los argentinos. No se puede entender la realidad de hoy si no se entiende que las clases dominantes, y estamos hablando de la intermediación comercial y financiera, de la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires y de todos los sectores concentrados que manejaba la energía y todas las actividades económicas, desde el primer momento se dieron cuenta que la Argentina estaba marginándose del mercado mundial. Y al marginarse del mercado mundial, la Argentina, mejor dicho, la oligarquía, perdía su principal cliente, que era Gran Bretaña. Y toda la intermediación comercial asociada con ella, Bunge y Born, La Plata Cereales, es decir, todos los que comercializaban nuestras exportaciones tradicionales, que fueron sustituidas por el Instituto Nacional de Comercio Exterior, que era el IAPI. El IAPI integró, hay una reforma financiera, yo tengo un artículo sobre eso, se llama la reforma financiera del año 46. El Banco Central había sido creado en 1935 por la Banca de Inglaterra. En 1946 se sanciona y promulga una ley por la que se nacionaliza el comercio exterior, y su directorio, que hasta ese entonces tenía 3 directores que eran de bancos ingleses, es sustituido por un directorio nacional constituida por los bancos provinciales, por el Banco Hipotecario, por el IAPI, sí, y por toda una serie de instituciones que nacionalizan la moneda, el crédito,
y las condiciones en las cuales se va a mover la industria, el comercio, la clase trabajadora y todo aquello que signifique una actividad económica, pero no con fines de lucro. Sí. De esa manera se especializa la banca, el banco hipotecario comienza a dar créditos a sectores que no interesaban a la actividad privada, y cientos de miles de viviendas, además de las que hacía el Estado, fueron otorgadas en forma de préstamo para aquellos sectores bajos de las clases medias que pudieron tener oportunidad de tener su propia vivienda. ¿Todas estas políticas económicas les disgustaban a la oligarquía y el imperialismo? Por eso la izquierda nacional... Claro, exactamente. La izquierda nacional desde el Vamos apoyó toda esta política. Se creó el Banco Industrial, también integrante del directorio del Banco Central, y cuya función, la especialización que tuvo, era otorgar el crédito hacia los sectores industriales de bajas, medianas y grandes empresas industriales. Así se creó la industria argentina. Ajá. ¿Y cómo se financió eso? ¿Cómo? Con altos salarios. Porque si no hay salarios altos, no puede haber mercado interno. Y si no hay mercado interno, no puede haber ni industria, ni comercio, ni actividades afines. Pero nos dicen que si llega a pasar eso, la inflación, todo... Sí, pero lo que no hay inversión... Sí, eso es una mentira, en primer término. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque acá el único agente económico que ha invertido en el país, en las cuestiones estratégicas y en las cuestiones sociales, ha sido el Estado. ¿Quién hizo el acero, la siderurgia, el carbón, fabricaciones militares, las grandes industrias que dieron trabajo a cientos de miles de argentinos altamente especializados? Exactamente. La fábrica militar de aviones. No era simplemente trabajo, era altamente especializado. Hay que recordar que la Argentina en 1953, junto con la Unión Soviética y los Estados Unidos, eran los 3 productores mundiales de la fabricación de aviación militar. Sí. Llegamos a producir 2 aviones muy importantes que fueron el Pulky I y sobre todo el Pulky II, diseñados por el ingeniero Kurt Tank, de origen alemán, que competían con el MiG-15 y con el Sabre F-86. Así que no nos vengan a decir que no se ha invertido. No, el capital imperialista no viene a invertir para crear trabajo y dinamizar al mercado interno. El capital imperialista viene para saquear. Para saquear el petróleo, para saquear la minería, para saquear nuestra pesca en el mar argentino, es decir, para eso. Pero lo que necesita la Argentina lo hizo el Estado argentino, sobre todo del 46 al 55. Las industrias militares, estoy hablando de fabricaciones militares, inspeccionaron junto con la Dirección Nacional de Minería todo el subsuelo de la Argentina. Exacto. En 1944 se hace la primera colada de acero argentino en Altos Hornos Zapla. Es decir, y además desarrolló una ley para el desarrollo de la siderurgia argentina, que suponía el uso de los minerales de hierro, de mineral de carbón, y su transformación en acero y en una serie de elementos básicos para la producción de bienes de capital y de consumo. Acá nadie se acuerda, pero hace 50 años atrás había una heladera muy común en aquella época en los hogares argentinos. ¿La Siam? La heladera Siam, como me decía una compañera, la que tenía la bochita arriba. Mis padres fallecieron y esa heladera siguió funcionando. Exactamente. Es decir, una bondad de la industria argentina. Quiero señalar, en el tema de los ferrocarriles, que fueron nacionalizados en 1948, con una red que llevó a abarcar 42.000 kilómetros, sí, y que abarcaba gran parte de la pampa húmeda y llegaba a muchos sectores que el capital privado, sobre todo inglés, nunca tuvo interés. Por ejemplo, en Salta y el llamado Ferrocarril de las Nubes. Ese ferrocarril
que era una línea Socompa que unía con el Océano Pacífico. Exactamente. Fue comenzado en 1928 y terminado en 1950 más o menos, y la idea era dinamizar el comercio, la industria y la actividad agropecuaria del noroeste argentino. Y muchas otras obras que fueran todas destruidas en el 55 y en el 76. Sí. ¿Por qué podemos nosotros sintetizar, y antes de avanzar un poco más, Muy bien. en esa época? Porque la oligarquía y el imperialismo entendieron perfectamente el sentido de la política del general Perón y del peronismo y de su Frente Nacional. Entonces, con diferentes excusas, se forma hacia septiembre del 51 un frente antinacional que intenta un golpe de Estado con el general Benjamín Menéndez en Campo de Mayo, que fracasa, y fracasa porque un suboficial del ejército argentino lo hizo fracasar, el cabo Farina, y fue asesinado. Y luego ya a partir del año 53 conforma un frente antinacional de las clases medias que lo encabezaba como mascarón de proa la Iglesia Católica, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, y todo el progresismo de aquella época. El objetivo muy claro era impedir que el peronismo y sobre todo su clase obrera girara a la izquierda y avanzara en su plan económico-social. Hay que tener en cuenta lo siguiente: ningún país acumula capital gratuitamente ni pacíficamente. La burguesía europea tuvo 4 siglos para desarrollarse en el feudalismo, en la Alta Edad Media, enfrentada con los señores feudales y la Iglesia Católica, que era la expresión ideológica del dominio de la tierra por parte de esos señores feudales, hasta llegar a la Revolución Francesa, en que toma el poder y establece las bases fundamentales desde un punto de vista político del capital metropolitano, del capitalismo, sí, basado en el trabajo asalariado. En forma casi paralela, los avances científicos y tecnológicos de aquella época, ya a partir de Isaac Newton, generan los grandes avances de la industria, sus mecanismos, y que van a multiplicar la productividad del trabajo. Sí. Esa es la base del capitalismo: trabajo salariado y mejoras tecnológicas y científicas. En la Argentina, como era un país dependiente, nunca se quiso la oligarquía, que tiene una asociación entre 1880 y 1930 con el imperialismo británico, utilizaba sus ganancias para despilfarrarlas en París, Sí. Con una cultura afrancesada. Construyó los palacios del barrio norte de la Argentina, desarrolló el Colón, trajo las modas, su afrancesamiento, las putas, todo se importó. Y la Argentina, los argentinos estaban al margen de eso. Por eso el movimiento del 17 de octubre cambió la historia de los argentinos. Y ese es el odio que las clases dominantes aún mantienen. Sí. Cuando el presidente Macri habla de los 70 años, no se está refiriendo ni a Cristina Fernández ni a Kirchner, se está refiriendo a ni a Perón. Errores. No, o sea, al peronismo, el problema es con eso. Y al peronismo. Vamos a ser muy claros, esa es la definición política. Entonces, ¿qué pasa? El 55 es un año entre que el Frente Oligárquico hace un ensayo sangriento para aterrorizar
a la sociedad argentina y sobre todo al proletariado y a las bajas clases medias, bombardeando la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Sí. El sentido era muy claro: cerrar el paso a la Revolución Nacional. Sí. Uno de los, creo que el único civil que estuvo en los aviones de la aviación naval, que dicho sea de paso, tenían un logo en los aviones, una B corta y una cruz. Cristo vence. Cristo vence. La expresión, digamos, de la unidad entre la Iglesia Católica y los partidos del régimen. Ese sangriento bombardeo que le costó la vida a más de 300 argentinos, muchos de ellos que estaban en pleno mediodía del viernes ese, yo me acuerdo, yo estaba... Niños. Niños. Sí, yo estaba en 6º grado, vi evolucionar los aviones de la aviación naval, como si fuera hoy. Uh-huh. Comenzó el proceso de restauración. Acá quisiera permitirme una pequeña digresión. ¿Cuál? Que es la siguiente. En el 55, el 16 de septiembre del 55, el peronismo tenía todas las de ganar. Uh-huh. Tenía las Fuerzas Armadas, salvo un pequeño reducto de la Marina, tenía el Ejército, tenía la Fuerza Aérea, la clase trabajadora, la CGT, el control de los medios de comunicación y una fidelidad por demás absoluta de gran parte de la mayor parte de la oficialidad del Ejército y de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Sin embargo, el peronismo renuncia. Muchos años después el general Perón va a decir: yo pude haber sido el primer Fidel Castro de América y estoy arrepentido. Inclusive hubo 2 generales que eran hermanos, los generales Sosa Molina, sí, que decían que había que aplastar a la contrarrevolución expresada en la escuela de infantería donde estaba el general Eduardo Lorardi, y en otro sector minúsculo, más la Marina, que dicho sea de paso, bombardeó la planta de despacho y almacenaje Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con grandes desastres. Cuando uno se acuerda que en la primera batalla de Malvinas los ingleses hundieron el crucero Ara General Belgrano, uno se acuerda que el nombre que tenía en el año 55 era el crucero Ara 17 de octubre. Uh-huh. Y que fue uno de los pocos sobrevivientes del bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, donde estaba con el nombre de Phoenix, uh-huh, de fabricación, era norteamericano. A partir del 55 es que se puede explicar el presente. Uh-huh. Es decir, el propósito de la oligarquía es el que está ejecutando Macri y que viene de atrás. Uh-huh. ¿Cuál es el propósito de Macri, de Néstor Kirchner, de Cristina, sobre todo de Menem y de la dictadura? ¿Cómo se llama? Martínez de Oz. Abrir la economía, terminar con la industria, que es terminar con la clase obrera, establecer un ejército civil de reserva de 2 millones de argentinos, porque acá sobran argentinos en el esquema liberal del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la usura de Wall Street. Con 20 millones alcanza. Con 20 millones alcanza. Es decir, ese es el criterio genocida que tiene la oligarquía y el imperialismo. En ese sentido hay yo diría, una potenciación del 55 en la dictadura del 76. Uh-huh. Hay una diferencia cualitativa que hay que tenerla en cuenta, que es la siguiente. La oligarquía argentina era la dueña, y hasta cierto punto lo sigue siendo, pero ya no como en aquel entonces, de las mejores tierras del mundo, sí, que son las de la pampa húmeda. Sí. 700 milímetros hasta hace unos años anuales de lluvia. Como decía alguien, un oligarca, llueve, crece, hay una cosecha y se acaban todos los problemas.
Esa es una visión típicamente oligárquica y rentística. Sí. Lo que está gobernando a partir del 76 no es la oligarquía. Muchos compañeros del peronismo dicen que es la oligarquía. Sostienen eso, sí. ¿Por qué decís que están equivocados? Yo me voy a permitir discrepar. Lo que gobierna a partir del 76 es el capital financiero. El capital financiero. Claro. ¿Qué sería el capital financiero? El capital financiero es, digamos, las bolsas, sobre todo las bolsas de Nueva York, Londres, París y Frankfurt. Ahí están unificadas las contradicciones entre las burguesías europeas y la burguesía norteamericana. Y todo el objeto es destruir el mercado interno y establecer un dominio financiero, que es la deuda externa, para impedir que el país despegue. Ajá. Claro, porque ¿qué pasa? La Argentina, si no paga una deuda ilegítima y fraudulenta, acumula capital internamente. Ese capital que acumula internamente permite financiar la inversión. Exacto. En forma genuina. Y esa inversión genuina de capital nacional, estatal y privado permite crear empleo con altos salarios y un mercado avanzado. Eso es lo que no quiere el imperialismo y particularmente la usura financiera. La definición de usura financiera, ¿qué diferencia tiene con una producción de capital de trabajo real? Claro, es el mecanismo de transferencia de riqueza monetaria por la vía de las pantallas de televisión, las pantallas de computadora. Marx decía que la usura es la muerte del capitalismo. Marx decía eso. Sí. El tema que hay acá es muy sencillo. Si la Argentina paga los intereses y el capital, principalmente los intereses, no tiene para acumular internamente. Y si no puede acumular internamente, no puede desarrollar la inversión genuina, ni el trabajo, ni altos salarios. O sea, hay una correspondencia biunívoca de esta situación. Eso es lo que expresa el gobierno de Macri, pero también lo expresaba el gobierno del kirchnerismo. Y lo expresa, por supuesto, la alianza. Nosotros tenemos, fíjense que la ministra de la represión, la Patricia Bullrich Lura Pueyrredón, ¿cuánto apellido? Sí, bueno, lo que ella tiene. Fue ministra de la alianza. Sí. Y anteriormente ministra de la alianza, exilada montonera en París. Su hermana estaba casada o juntada con un terrorista muy conocido, se llamaba Rodolfo Galimberti, que pertenecía a la dirección de Montoneros. La columna norte. La columna norte. Si nosotros no estamos diciendo cosas que no se sepan, no se expresan. Ahora, ese conjunto de intereses del golpe del 76 básicamente estaba y está constituido por los banqueros, la banca nacional y extranjera, los grupos económicos, las grandes industrias agrupadas en forma oligopólica y cartelizadas. ¿Cuál sería la definiciones de oligopolios, de cartelización? El oligopolio son pocos productores y cartelizadas es que toman sus decisiones no en base a la racionalidad económica, sino en base a cuestiones de manejo concreto de los mercados. Del interés propio que tienen entre ellos. Claro. Igual que los carteles. Eso es un cártel. Ese es un cártel. Todos están cartelizados, porque vos fíjate que cuánta gente produce leche. La Serenísima, Sancor, y se terminó de contar. Tiene el 85% del mercado, más o menos. Eso es un cártel. Y en la facultad oligopolio. Y en la facultad oligopolio. La industria petrolera, Shell, la YPF cartelizada, ¿cómo se llama? La francesa Total Austral, y para de contar. Y ellos son los que imponen los precios al consumidor de combustibles y lubricantes. Es una estructura totalmente... Y así en todos los órdenes.
Por eso había que derrocar al peronismo en el año 55 y en el 76. Tomando el ejemplo de la industria petrolera, la presidenta María Estela Martínez de Perón argentinizó las bocas de expendio. Y entonces, o sea, las bocas de expendio son las estaciones de servicio. Sí. Y como decía el gallego, el negocio está cuanto más cerca estás del despacho. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Argentinizar las bocas de expendio significaba que la YPF nacional, donde el Estado tenía el 95% del paquete accionario, determinaba qué precio se iba a pagar por los combustibles y lubricantes, su impacto en el consumo popular, su impacto en el transporte por vía terrestre, su impacto en la producción, porque porque todavía tenemos una estructura de producción de energía atrasada, basada en un 80% en combustibles térmicos. Sí. O sea, que YPF y el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio, determinaba el control de la inflación. Sí. Y acá tendríamos que aclarar algunos aspectos que me parece importantes por todas las mentiras que se dicen por los canales de televisión. No lo dicen con estas palabras, pero siempre cuando se tira los periodistas bastante ignorantes contra las paritarias, echándole la culpa al compañero Moyano y a los compañeros dirigentes sindicales, se olvidan que el sistema paritario, que por supuesto no es la solución ideal, pero es la que en este momento se necesita, lo que trata es de paliar, digamos, la baja de los salarios. Exacto. Ante una inflación creciente. Yo, que soy jubilado, no cobré ningún bono, por ejemplo. Claro. ¿No? Los jubilados son grandes víctimas de esto. ¿Y qué pasa con la inflación? El tratamiento que plantean los ministros de Economía, incluido Duhovne, es reprimir el consumo, controlar los salarios, bajar el gasto público y establecer un control, digamos, de lo que hacen los 40 millones de argentinos. Y nada hacen sobre las ganancias oligopólicas de las grandes industrias. ¿Por qué? Porque le están haciendo algo que te enseñan, yo cuando estaba en la facultad, lo que se llama una inflación de demanda. En una inflación de demanda, que no es en un sistema, por llamarlo así, de libre concurrencia, sí. Ni oferentes ni demandantes tienen capacidad para imponer precios. Uh-huh. Entonces, porque está atomizado el sistema, entonces ni los oferentes, o sea, los capitalistas, ni los demandantes, que son los asalariados, jubilados, etcétera, pueden influir en el precio. Uh-huh. Acá pero los periodistas se olvidan que hay otras formas de inflación. Una que se llama inflación de costos. O sea, cuando un sector, por ejemplo, el sector capitalista, se adelanta a la inflación y por la vía del control de precios puede aumentar los mismos con la complicidad del Estado. Sí. Y el otro, que es una inflación de tipo estructural, que es la que en gran medida domina la sociedad argentina y la sociedad latinoamericana, y que era muy común en la época de la oligarquía. Uh-huh. Hubo un gran economista argentino, Julio Hipólito... me había olvidado. Bueno, ¿qué decía? Bueno, lo que decía es que en la Argentina y en toda América Latina hay un sector que tiene capacidad de mantener aumentos de salarios en momentos que el consumo decae. Es lo que se llama una demanda inelástica. Cae muy poco la demanda de un bien a pesar de los grandes aumentos de precios. Uh-huh. Este es el sistema. Entonces acá se combate la demanda, la inflación de demanda, pero no se toca la inflación de costos porque no hay interés de ver qué pasa en los libros de costos de las grandes empresas, ni mucho menos en la inflación estructural. ¿Eso por qué? Porque acá hay un gobierno
que, como decía al comienzo, expresa el pensamiento y el interés de quienes dominan la Argentina desde el año 76. Sí. Ese bloque que es responsable del golpe del 76 no quiere saber nada de lo que fue el peronismo desde el 55, del 46 al 55. Eso es lo que explica el golpe del 55 y lo que explica el golpe del 76. Por supuesto que hay, con el apoyo de otros sectores del terrorismo, de izquierda o de pseudo izquierda, Montonero, y de fascista, la AAA. Y empaquetaron a grandes sectores de las Fuerzas Armadas para llevar adelante el golpe del 76. Y al respecto, yo quiero señalar lo siguiente. En noviembre del 76, y esto me lo comentó el doctor Julio González, que fue secretario técnico de la Presidencia, se pensaba hacer una consulta al gobierno de Isabel para ver qué constitución nos rige o debería regirnos. Y además llamar a nuevas elecciones. O sea, el golpe fue un acto eleccionario de carácter violento, porque sabían perfectamente que el gobierno popular, que había asumido el 23 de septiembre del 73, no le podían ganar, estaba asentado en 7,5 millones de votos. Sí. La respuesta del imperialismo fue asesinar al secretario general de la CGT, compañero José Ignacio Rucci. ¿Por qué alguien de la izquierda que se autodenomina de izquierda nacional me está hablando bien de 3 personas como o está de acuerdo en ciertas cuestiones con Isabel, Moyano, Rucci? Por una razón muy sencilla, porque eran Rucci y Moyano, eran la expresión de la dirección de la CGT y de la clase trabajadora, elegida democráticamente, ¿qué vamos a decir? Y de la compañera Isabel Martínez, más allá de algunos errores que cometió, que son indudables, o sea, cierta lenidad en sostener a López Rega durante un determinado periodo, pero el Frente del 73 es hijo de otra gran movilización que complementó al 17 de octubre, que fue el Cordobazo, el 29 de mayo del 69. Perón no podría haber vuelto al país en 1972-73 si no hubiera habido un Cordobazo, que fue un frente nacional a la defensiva, no como el periodo 46 al 55, que era un frente nacional a la ofensiva. Y esto nos permite preguntarnos cómo se sale de la actual situación. ¿Cómo se sale de la actual situación? Bueno, mirá, acá vivimos una contrarrevolución permanente desde 1976, dividida en 2 partes, la dictadura colonial y la democracia colonial. Esta democracia colonial es hija de una derrota argentina, la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982, cuando estábamos a punto de triunfar sobre la flota colonialista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer una revolución no estamos hablando de poner bombas, estamos hablando de la movilización de la sociedad argentina, sí, de millones de hombres y mujeres que se movieron como en 1945 y como en 1955, y que saludaron la recuperación del general de las Malvinas por parte de la Junta Militar del 82. Eso significa tener una dirección, tener un programa, tener una dirección político-social que exprese el Frente Nacional, un frente único antiimperialista, que sea la dirección de ese frente, porque el Frente Nacional está céfalo desde el fallecimiento del general Perón, el 1 de julio del 74. Sí. Que tenga un programa y que esté dispuesto a ejecutarlo. Sí. ¿Y cuál es el programa? Dejar sin efecto, en primer término, todo lo actuado del 76 hasta la fecha, todos los actos administrativos del Estado, sí, extensivos
al año 55. Eso significa, en primer término, restaurar la única constitución legal de los argentinos, que es la Constitución de 1949 y particularmente de sus artículos 37, 38, 39 y 40. ¿Qué características tiene esa Constitución y esos artículos? Esa Constitución es la Constitución que, por decir así, termina con la era del liberalismo, porque entiende que no puede haber un desarrollo de la sociedad argentina sin la participación de las masas, sin la intervención del Estado y sin la propiedad de los recursos naturales y de las empresas públicas en manos del Estado. Eso significa, digamos, otra visión totalmente diferente. Supone también la participación de la clase obrera en la cosa pública. Es decir, hay una serie de elementos no liberales, precisamente, que parten de que haya un principio de soberanía del pueblo, que es casualmente el que movió en Francia la Revolución Francesa de 1789 y a Rusia con los bolcheviques. Ese es el criterio. ¿Qué supone, en primer término, los actos de gobierno que debería enmarcar? En primer término, el repudio de la deuda externa, ilegítima y fraudulenta, sin perjuicio de su investigación. Pero en primer término, dejar de pagar. ¿Por qué hay que dejarla de pagarla? ¿Por qué es ilegítima? Es ilegítima porque eso está probado en el juicio que hizo Alejandro Olmos y que tiene sentencia judicial, tiene sentencia en sede judicial, y que los diputados lo saben, los partidos políticos lo saben, todos lo saben. En primer término. En segundo término, nacionalizar la banca, principal intermediaria de quienes saquean al país. Sí. Nacionalizar el comercio exterior para que el trabajo argentino quede dentro de nuestras fronteras. Nacionalizar la gran industria para recuperar aquello que está usurpado, o sea, las empresas del Estado. Restablecer el principio del Estado-Nación. Marginar a la economía o una semi-autarquía respecto al mercado mundial, de modo tal que podamos acumular internamente. Modificar sustancialmente algunos aspectos de la distribución del ingreso, por ejemplo, que el ANSES, su directorio, esté compuesto por los trabajadores y por los jubilados, además de agentes del Estado. ¿Cómo es posible que el Estado saquee las cajas y los jubilados nos estamos muriendo de hambre? Es decir, reequipar a nuestras Fuerzas Armadas, o sea, el proceso contrario a la desmalvinización. Viendo el hundimiento del submarino Ara San Juan, yo recuerdo unas palabras que me dijo a mí un gran argentino olvidado, que fue el almirante Castro Madero. Castro Madero fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, además de ser oficial de la Armada Argentina, fue profesor de Física Teórica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y uno de los dos hombres que yo más admiré en mi vida. El otro era Jorge Abelardo Ramos. Y en su casa, acá cerca, en Vicente López, sí, él me decía: mire, Marcus, el tema de Malvinas es muy sencillo. Tenemos que tener una flota de submarinos, si es posible, movidos por energía nuclear, y entonces los ingleses van a decir: ¿dónde tenemos que firmar la cesión de Malvinas al Estado argentino? A la República Argentina. Sí. Es decir, Gran Bretaña no puede sostenerse indefinidamente porque esa base, la base Falkland, les cuesta horrores, y solamente la política capituladora de la Argentina y de estos gobiernos que han venido se lo permite, porque lo que estamos haciendo, lo que está haciendo estas administraciones es abaratar el costo de la usurpación. Exactamente. Si se los encarecemos, ellos van a verse obligados a negociar para entregar.
Y además... Entonces, ¿qué es lo que falta en planes económicos en la Argentina? En planes económicos como en planes políticos, lo que hace falta es una voluntad nacional. Y esa voluntad y una conciencia nacional. Eso es lo que hace falta. Y los gobernantes y los políticos argentinos están totalmente de rodillas y colonizados, como diría don Arturo Jauretche, por el imperialismo. Mientras no se recupere la conciencia nacional y no tengamos, como diría el Martín Fierro, un gobierno que sirva al gaucho, que le dé escuela y todo lo que necesita el gaucho, estamos fritos. No sé si me explico. Sí, sí. Ahora es como la pregunta es, y sobre todo me interesa la visión de la izquierda nacional, ¿cómo despertás esa clase dirigente y cómo organizás? Bueno, en primer término, creo... Y hacerle entender, por ejemplo, al empresariado del capital nacional que son aliados, no son claro, enemigos. En primer término, el empresariado nacional está prácticamente en ruinas y sobreviviendo. Uh-huh. Nunca tuvo ideología, o mejor dicho, cuando la tuvo la ideología del imperialismo. Por eso, en el primer gobierno peronista se llenaba de plata, pero era antiperonista. No entendía nada, nunca entendía nada. En general, las burguesías nacionales de los países dependientes entienden poco y nada. Acá el papel de la burguesía nacional del 46 al 55 lo expresó el ejército argentino, a través de sus industrias y de su ideología nacionalista. Uh-huh. Y la unidad entre pueblo y ejército, por llamarlo de una manera. Esa época pasó. Yo creo que la futura revolución nacional tendrá no solo que tener la unidad del ejército que deberemos recrear desde el poder. Desde el poder. Desde el poder. O sea, primero hay que llegar al poder, entonces. Primero hay que llegar al poder, pero sobre la base de la movilización de masas. Y va a tener que tener un sesgo socialista. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy ingenuos para suponer que los grandes intereses industriales, por ejemplo, Techín, ahora vamos a hablar de Techín, van a quedarse pacíficamente viendo que se reasume el Estado Nacional, que se recuperan las empresas del Estado y sobre todo se recupera la independencia nacional, uh-huh. Y ellos van a quedarse sin hacer nada. Yo lo decía medio en broma, medio en serio, cuando estaba viva Amalita Fortabat, que lo hubiera llamado a Franco Macri y le hubiera dicho: Franco, ¿qué hacemos? Están estudiando la deuda y las privatizaciones, ¿qué hacemos con el Congreso? Entonces Franco le diría: es una cosa imaginaria, y hay que volar el Congreso. ¿Para qué? Sí, bueno, ahora está intacto y tampoco sucede claro, mucho. No, pero quiero decir, yo lo decía uh-huh. irónicamente, uh-huh. Lo que quiero significar es lo siguiente: esto no se resuelve con votos. No se puede resolver con votos porque este Congreso es cómplice de todas las leyes de la dependencia. Lo que yo llamo el estatuto legal del coloniaje. ¿Y cuál es ese estatuto? La ley 21.526, ley de entidades financieras, uh-huh. promulgada el 7 de abril de 1977, la hizo promulgar Martínez de Hoz con el apoyo de las bayonetas. Sí. La ley 23.696 de emergencia económica y 23.697 de reforma del Estado, la 24.196 de inversiones mineras. Uh-huh. Esas últimas leyes, ¿quién las aprobó? Menem lo hizo. Menem lo hizo. Sí, Menem tendría que estar preso por traición a la patria. Sin embargo, ocupa un escaño en la Cámara de Senadores que lo salva de ir preso, obviamente. ¿Y si no se llega por los votos, cómo, Leopoldo? No sé, yo lo dejo como interrogante. Pero una revolución, digamos, por los votos o por otra cosa. Pero quiero señalar lo siguiente:
si nosotros los argentinos no hacemos lo que debemos hacer, la Argentina va a ser despedazada geográficamente y vamos a tener ocupación militar, colonialista e imperialista. ¿En el corto o mediano plazo? No lo puedo saber, Ajá. pero tuvimos una muestra con el G20. Hubo 11.000 efectivos extranjeros. Mucho. Es decir, los imperialistas saben que la Argentina tiene poca población, bien instruida académicamente, tiene todos los climas, se puede autosostener en forma energética y alimentaria, sí, aunque hay argentinos que pululan todas las noches en los tachos de residuos para conseguir algo de comer. Sí. Tenemos destruida la salud y la educación, por consejo del Banco Mundial, que es el que impulsó la aprobación de la Ley Federal de Educación. Sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el imperialismo lleva de las narices a todos los gobernantes desde el 76, con dictadura colonial o con democracia colonial. El programa es el mismo, por eso yo hablaba de los usureros de Wall Street. A ellos no les interesa quién gobierna, ni deben saber quién está en la Argentina. Si Buenos Aires es la capital de la República Argentina, ni les interesa. A ellos les interesa los bonos. Tienen rédito positivo, y si tienen rédito positivo, ¿cuál es esa utilidad? Porcentualmente hablando. Nada más. Después... Claro, no les importa. No les importa. Y entrando en los últimos minutos del programa, Leopoldo, ¿algunas conclusiones finales, algunas cuestiones propositivas? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo creo que acá, volviendo a lo que decíamos hace un instante, hay que llamar a la resistencia nacional. Hay que llamar a la resistencia nacional porque no es posible que se nos esté saqueando nuestros recursos naturales, que se esté teniendo utilidad de nuestras empresas del Estado, que no se investigue la deuda y que los gobernantes, los partidos políticos, los periodistas, no por ustedes obviamente, de los medios, tanto de aire como de cable, están diciendo que está todo bien. ¿Qué es lo que está bien? Que haya 2 millones de desocupados, que no hay salud, que no hay educación, que no hay defensa. Por los diarios sale como todos los días se está saqueando en el noroeste argentino, en la cordillera de los Andes, los minerales, el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, todos esos minerales que pertenecen al Estado y al pueblo argentino por el artículo 40 de la Constitución de 1949. Entonces, tenemos que plantear que hay que recuperar la conciencia nacional como primer paso para recuperar la Argentina para los argentinos. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Lo esperamos para un próximo programa para tratar este y otros temas. Y espero que no se hayan aburrido y que me soporten los televidentes. De ninguna manera. Fue de mucha utilidad. Gracias por participar, Leopoldo. Muy bien, y a la gente que nos mira, muchas gracias por seguir al programa. Ya saben que está abierto para todos. Cualquier idea, sugerencia que tengan, pueden participar y con mucho gusto los recibiremos. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo y gracias nuevamente. Gracias a ustedes.